viendo ahí la pantalla? Sí, profe, se ve bien. Bueno, vamos a comenzar. Esto es un repaso, lo que corresponde a lo que es el cáncer, ¿sí? Nosotros tenemos que como neoplasia es todo nuevo crecimiento, ¿sí? Que son células anormales que crecen, de acuerdo a su comportamiento biológico, pueden ser benignos o pueden ser malignos, ¿sí? ¿Por qué hay que hacer tanto hincapié en esto? Porque el maligno es el que va a hacer metástasis, ¿sí? En cambio, el benigno nunca va a hacer metástasis. Un ejemplo, cuando nosotros tenemos un tipo de lesión benigna, es el nevus melanocítico lunar y el maligno, el melanoma maligno, ¿sí? Que deben conocer muy bien. Siempre cuando estudiamos una masa tumoral tenemos que analizar, como en toda patología, la epidemiología, la edad, sexo, lugar donde vive el paciente, qué actividad se dedica, hábitos tóxicos del paciente, ¿sí? La clínica, que serían los síntomas y signos, ¿sí? Y en base a estos dos elementos son los métodos complementarios que voy a pedir, ¿sí? Si yo tengo síntomas de clínica, que hay un daño a nivel de la vía urinaria, bueno, pediré métodos complementarios como una citoscopía, como un examen de orina, ¿sí? Si las sospechas son a nivel del tubo digestivo, bueno, haré una endoscopía alta, endoscopía baja, ¿sí? Tanto las endoscopías como métodos de imagen, todo eso tienen que ser estudios orientados. Se puede hacer también estudios de laboratorio, marcadores tumorales, ¿sí? Ver el funcionamiento normal del órgano. ¿Qué diferencia es importante en una neoplasia benigna y maligna? Lo principal es que la maligna va a dar metástasis. Metástasis a ganglios linfáticos por vía linfática o a través de vía hemática puede hacer la metástasis en pulmón, en cerebro, médula ósea, ¿sí? Pero lo principal es eso, que la maligna da metástasis, muy destructiva. La definición de cáncer, que es una proliferación de células neoplásicas de crecimiento descontrolado, invasivo, con capacidad de generar metástasis. O sea que crece, invade, destruye, viaja a través del torrente linfático sanguíneo y puede hacer una colonia secundaria, ¿sí? Que se llama metástasis. Acá tenemos en esta tabla la incidencia de cáncer y acá lo que es la mortalidad. Esto sería la morbilidad y esto es la mortalidad. Siempre hay que recordar que el cáncer más frecuente es el carcinoma vasocelular. Lo que pasa es que no está en estos esquemas. ¿Por qué? Porque no da metástasis, no se comporta de forma tan agresiva. Para la mujer el más frecuente es cáncer de mama, para el hombre el de próstata, después puede venir el de colon, ¿sí? Esos son como los cánceres más frecuentes que existen. Mientras que cánceres con mayor mortalidad, que pueden ser cáncer de pulmón, cáncer de páncreas, el melanoma, ¿sí? Eso es para que yo quiero que ustedes separen lo más frecuente y lo más agresivo, ¿sí? Hay diferencias. Incluyendo, ya que estamos hablando de generalidad de cáncer, cuando hablamos de carcinoma epidermoide, tener en cuenta que el carcinoma epidermoide de la piel no es tan agresivo como el epidermoide de esófago, de cuello uterino o de bronquio, ¿sí? Hay variantes, ¿sí? Bueno, de acuerdo al origen celular, clasificamos al cáncer. Carcinomas cuando tiene un origen epitelial, ¿sí? Acuérdense, el epitelio puede ser plano estratificado, cilíndrico simple, cilíndrico pseudo estratificado, de células transicionales o como es el urotelio. Los sarcomas son de origen mesenquimal, ¿sí? Un ejemplo que se originan del tejido adiposo, el tejido muscular liso, muscular estriado, del tejido óseo, ¿sí? Los linfomas se originan a partir de los linfocitos B o T y las leucemias que se originan en donde la médula ósea, ¿sí? De la serie mielocítica. Bueno, cuando nosotros, ¿qué hacemos? Definimos los tumores benignos o malignos, ¿sí? La conducta que se va a tener va a depender, ¿no es cierto?, del tipo de tumor que sea, ¿sí? También va a depender del tipo de lesión que vaya a generar. Los benignos nosotros nombramos el nombre del tejido más oma, como linfoma, ¿sí? Osteoma, ¿sí? Y los malignos nombramos el nombre del tejido más carcinoma o sarcoma, ¿sí? Y después tenemos nombres de linfoma o leucemia que son más indistintos también. Que es una cosa muy importante saber con respecto al cáncer, que el cáncer se clasifica a la vez en hereditario y los esporádicos, ¿sí? Que acá intervienen factores hereditarios y ambientales. Los esporádicos son los cánceres que se dan
digamos, posteriormente a la influencia de efectos tóxicos, sustancias tóxicas, alimentos, malos hábitos de vida, infecciones virales, ¿sí? Radiaciones, pero tiene que tener un tiempo en la persona actuando eso. Y la persona tiene que haber envejecido su tejido. ¿Para qué? Para que vayan mutando las células y se generen estos cánceres esporádicos. Son los que nosotros conocemos como esperados, ¿sí? Estos esporádicos. Un ejemplo, que un paciente de 60 años tenga un cáncer de próstata, que una mujer de 60 años tenga un cáncer de mama. Esto es lo esporádico, lo esperado. Está dentro del 95%. Y son los cánceres menos agresivos y los más fáciles de diagnosticar y de tratar. ¿Sí? Y son los que mejor respuesta tienen, tanto en la radioterapia como en la quimioterapia. Mientras que los cánceres hereditarios son los que ya tienen mutaciones en sus genes, ¿sí? Los que se acuerdan los genes supresores de tumores, pero ya en la línea germinal, o sea que ya vienen con una carga hereditaria. Por eso estos hereditarios se van a manifestar a temprana edad. Ejemplo, mujeres que pueden tener cáncer de mama a los 25 años, ¿sí? O un hombre que tenga un cáncer de riñón a los 25, a los 20, un hombre o una mujer que tenga cáncer de colon a los 30 años. Estos serían los hereditarios, porque ya genéticamente traen esa mutación en su desarrollo. Nosotros tenemos la etapa de la carcinogénesis. Hay primero una iniciación, que es una alteración, promoción, transformación, progresión, y luego viene acá como influye ese carcinógeno, que hace ese cambio genético. Y eso me va induciendo multiplicación celular, y en esas multiplicaciones celulares, cada vez que se multiplica, acumulan mutaciones. Cada vez que una célula se divide, acumula mutaciones. Ya cuando acumula tantas mutaciones, ahí se transforma en una célula maligna, y acá tenemos ya lo que es el tumor. Los carcinógenos tienen una gran variedad, desde los químicos, los físicos, los biológicos, ¿sí? Siempre cuando hablamos de los biológicos nos orientamos principalmente a los virus. Hay parásitos que pueden inducir cánceres porque por la irritación que generan en cavidades huecas, como así también bacterias que por procesos inflamatorios crónicos persistentes pueden alterar ciertos tejidos y pueden inducir cáncer. Bueno, dependiendo del paciente puede tener una predisposición genética, ¿sí? Y también puede presentar patologías previas, algunas que se llaman preneoplásicas. En el caso de los cánceres esporádicos, que son los que esperamos, pues tenemos ejemplos que un paciente puede tener una gastritis crónica atrófica, y eso me lleva a qué? A un adenocarcinoma gástrico a los 60 años. Que un paciente tenga los adenomas de colon, esos pólipos de colon, y me lleva un cáncer gástrico a los 60, 70 años, ¿sí? Que una mujer tenga la hiperplasia ductal de mama, o sea que proliferan las células del tejido mamario, y me lleve un cáncer de mama a los 60, 70 años, ¿sí? Esas son las que se llaman patologías previas y que nos van a llevar a la evolución de un cáncer, ¿sí? También otro ejemplo que podemos poner acá, cuando tenemos el nevus melanocítico de la unión con displasia o con atipia, que me puede llevar a un melanoma maligno, ¿sí? Por el componente de la unión, cuando tiene atipia, está alterado. Bueno, ¿estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Nosotros tenemos las alteraciones genéticas y alteraciones epigenéticas, ¿sí? Las alteraciones genéticas tenemos 4 categorías de genes, donde puede haber alteraciones. Estos genes importantes relacionados con el cáncer, ¿qué tenemos? Primero, los broncogenes. Estos genes me están estimulando el crecimiento celular. Por otro lado, están los genes supresores de tumores, que me están limitando o inhibiendo el crecimiento. Esto estimula, esto inhibe, como si fuera una balanza. Estos dos genes están en todas las células, ¿sí? Están en todas las células que se replican, que tienen actividad mitótica, y estos estimulan y estos inhiben. Están como en equilibrio. Si la célula necesita dividirse porque hubo un daño, porque se perdió tejido o porque aumentó el metabolismo del tejido, se estimulan estos para que replique. Luego estos se estimulan y lo frenan. ¿Sí? Bien. Después tenemos, ahora qué pasa si estos broncogenes se alteran, se mutan y se estimulan de más, van a proliferar más las células y me puede llevar a qué? A un cáncer. Ahora, si estos genes que son los que frenan mutan, ¿qué significa? Que dejan de funcionar, entonces no pueden frenar el broncogen y ahí van a crecer las células y pueden llevar a un cáncer. Ahora, suponiendo que hay mutación de esto o de esto,
¿sí? Si está alterado y empieza a proliferar la célula, están los genes que reparan el ADN. Y estos genes reparadores de ADN van a querer reparar este o este, depende de cuál esté mutado. Y entonces se evita que se llegue a la formación de un cáncer. Ahora el problema es que si este está mutado o este está mutado y este gen también está mutado, no puede repararlos a estos. Entonces se va a formar ¿qué? Una célula tumoral alterada, ¿sí? Pero ¿qué queda todavía en esa célula? Los genes que inducen la apoptosis o muerte celular. Hay unos genes, que es el P53, que detectan la mutación y que se descontroló la célula, se activan e inducen la muerte celular. Ahora, ¿cuál es el problema? Si está mutado el broncogen o el supresor, inclusive el que repara el ADN, y también el P53 que induce la apoptosis, al estar mutados todos, ¿qué va a pasar? La célula va a proliferar. Y la última salida que tiene acá es que esa célula que proliferó como tumoral la destruye el sistema inmunológico. El tema es que el sistema inmunológico falla o la célula hace algo para evadir el sistema inmune, ¿qué va a pasar? Se va a desarrollar el cáncer. Un ejemplo, el broncogen. Acá hay una mutación y el broncogen, que sería se mutó y empieza a actuar de más. Lo sobrepasa el supresor. Me va a llevar a formar tumores. ¿Sí? Ese es un ejemplo. El broncogen está igual, pero el anti-oncogen o el gen supresor del tumor está mutado. Por lo tanto, la mutación hace que funcione de menos. Entonces, este está liberado y me puede llevar a la formación de tumor. Acá un ejemplito de cómo funcionan, digamos, los receptores, membrana plasmática con receptores de membrana, y acá tenemos receptores donde, a nivel del núcleo, ¿sí? El epigenético, ¿sí? Factores epigenéticos. ¿Se entendió lo de los genes? La parte anterior. ¿O hay alguna pregunta? Sí, profe, se reentendió. Bien. Profe, ¿Esa? Bien. Esto es un esquemita que yo les puse para que vean cómo se vería una célula. Esto sería un esquema de la membrana plasmática, ¿sí? Esto es el citoplasma y acá tenemos el núcleo. Hay receptores, los receptores vienen y se mueven, perdón, los ligandos, ¿sí? Que son moléculas que se mueven, los ligandos vienen, se mueven y se unen a un receptor. Esto sería un receptor de membrana plasmática. Y esto me puede generar segundos mensajeros. Esos segundos mensajeros, ¿qué van a llevar después? Información al núcleo a través de los segundos mensajeros. ¿Y esos qué pueden hacer? Estimular a la célula o inhibir a la célula, depende del receptor que se estimuló, ¿sí? De esta forma también actúan los medicamentos. Los medicamentos que nosotros tomamos vienen, se unen al receptor y estimulan en algo la célula o la bloquean o la inhiben en algo, ¿sí? A través de los receptores de membrana. Hay ligandos que son liposolubles, o sea que pasan fácilmente la doble capa lipídica. Entonces, esos ligandos liposolubles pueden ser lo que es el estrógeno, ¿sí? El estrógeno, la progesterona, ¿sí? Y esos pasan directamente a la membrana plasmática, como son liposolubles, y van directamente al núcleo. Por eso los receptores de estrógeno están en el núcleo. Y ahí, si pasa el estrógeno directamente acá, me estimula ciertos sitios del ADN y estimula la proliferación de la célula. Por eso un ejemplo, una mujer que tenga aumento del nivel de estrógeno en sangre, puede el estrógeno pasar, venir, unirse acá a los receptores y estimular ¿qué? El crecimiento, ¿sí? Obviamente que ¿dónde va a estimular el estrógeno? Ciertos genes del ADN que si está estimulando el crecimiento, ¿qué va a ser? El broncogen, ¿sí? Que me está estimulando. Ahora, en esa paciente está estimulado el broncogen y seguramente le mutó el supresor. No le funciona el supresor. Tampoco le funciona el que repara el ADN y tampoco le funciona el que induce la apoptosis. Este acciona además y estos están mutados, alterados. ¿Sí? Esto es más que nada para que vean cómo funciona y cómo es el mecanismo complejo de la célula. Bien, bien. Vamos con lo epigenético. Lo otro era genético porque hablamos directamente en los genes, o sea, en el ADN, acá, donde están las fases nitrogenadas, adenina, guanina, timina y citosina, están acá. Ahora, este ADN está enrollado, ¿sí? Compactado, ¿en dónde? En una proteína llamada histona, ¿sí?
Eso le permite estar enrollado, compactado en esa proteína llamada histona, y cuando está enrollado, compactado, forman los cromosomas, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con lo epigenético? Son todos esos factores del medio ambiente, ¿sí? Que pueden ser los hábitos dietéticos, los medicamentos, los rayos ultravioleta, los factores físicos, químicos, todos procesos inflamatorios, todo eso epigenético por encima de que no tiene que ver con genes, porque eso se llama epigenético, está sobre los genes, pero ¿qué me van a alterar? Me van a hacer una metilación, ¿no es cierto?, del ADN, pero principalmente de las histonas, modifica las histonas, ¿sí? Acá ya no hay mutación, sino que hay una metilación. Como está metilado el ADN, no va a funcionar bien. Entonces es como que se va a mutar. Sobre todo cuando se divide la célula. Si el ADN está con metilación o las histonas están con metilación, no va a haber una buena división del cromosoma. Entonces, como no hay una buena división, se producen mutaciones, ¿sí? Y ahí funciona también lo epigenético. Bueno, en el cáncer, las mutaciones que me permiten a mí la supervivencia de las células neoplásicas y se adaptan a diversos microambientes. Tengan en cuenta que dentro de un tumor nosotros tenemos distintos microambientes donde hay más células, más vasos sanguíneos, menos vasos sanguíneos, ¿sí? Y todos esos elementos, ¿dónde va a estar sobreviviendo la célula? Acá para que vean cómo sería una división normal de la célula, fíjense, se divide, supongamos que acá mutó, se alteró, se activó el P53, 15 la apoptosis o la muerte celular programada. Ahora supongamos que esta célula no se activó el P53, se sigue dividiendo y va acumulando cada vez más mutaciones hasta que se descontrola del todo y hace la masa tumoral. Bueno, la gran separación de los tumores benignos y malignos que pueden ser: el benigno crece de forma expansiva, el maligno más infiltrativo, el benigno tiene lento crecimiento, el maligno rápido, ¿sí? Como crece rápido, ¿sí?, puede tener siempre un crecimiento continuo, ¿sí? Mientras que el benigno es crecimiento lento. Los bordes del benigno son generalmente bien delimitados, el del maligno es impreciso, irregular, ¿sí? El benigno generalmente no tiene ni necrosis, ni no tiene hemorragia, mientras que el maligno suele, como crece rápidamente y descontroladamente, suele tener hemorragias, necrosis, ¿sí? Dependiendo de los órganos, si es sólido, un órgano sólido, puede ser sólido quístico, el maligno también puede ser sólido o quístico. Y los órganos huecos pueden ser vegetantes o planos, mientras acá pueden ser vegetantes, úlceras e infiltrantes. Esto es lo principal en los órganos huecos, que está infiltrando, que está metiéndose hacia la profundidad y es muy destructivo. Los tipos de células son generalmente similares a las de origen y son bien diferenciadas en benigno, ¿sí? Y hay muy pocas mitosis, ¿sí? En el maligno, las células ya tienen atypia, tienen un núcleo grande, alterado, con mucha cromatina, ¿sí? El citoplasma a veces es mucho más grande, más pequeño, y las células son distintas entre sí, una más grande, una más pequeña, y suelen tener muchas mitosis. Y a veces tienen mitosis atípica, que significa mitosis como explosivas, grandes. Esto es lo principal que me separa un tumor benigno del maligno, que es la metástasis. El benigno nunca hace metástasis y el maligno puede hacer metástasis, o es la regla que haga metástasis. Ejemplos, acá fíjense un tumor quístico de ovario, ¿sí? El teratoma quístico maduro, acá tiene pelos, suelen tener como si fuera epidermis, glándulas sebáceas, suelen tener dientes. Otro tumor benigno frecuente en la mujer es el leiomioma, que es un tumor músculo liso que está en la pared del útero. Y esto, fíjense, bien delimitado, crecimiento expansivo, redondeado, sólido es esto, y esto es quístico, ¿sí? Y acá tenemos una pieza de colon, donde esto es el colon, y acá tenemos la masa tumoral. Esta masa tumoral, como es una víscera hueca, como es vegetante e infiltrante. Ahí está infiltrando todo el espesor de la pared. Y acá tenemos que una vejiga, donde tenemos una masa tumoral, corresponde a un crecimiento urotelial de vejiga, y fíjense que es bien vegetante. Al corte seguramente es infiltrante, está infiltrando la pared. Por eso se debe extirpar la vejiga de forma completa. Bueno, eso con respecto a la macroscopía de los tumores. Ahora, con respecto a la microscopía, va a depender del origen. Fíjense, tenemos de un origen del plano estratificado. Si es benigno se llama papiloma, lo que ustedes conocen como verruga. Si es maligno, va a ser carcinoma epidermoide, ¿sí?
Si es glandular, acuérdense que también del plano estratificado en la piel se origina el carcinoma vasocelular, pero no da metástasis. Si es un epitelio glandular, que son células cúbicas, cilíndricas, si es benigno se llama adenoma, pólipo adenomatoso. Si es maligno se llama adenocarcinoma. El adenocarcinoma, ¿dónde puede estar? En el pulmón, puede estar en el estómago, en el colon, en la mama, en la próstata, en el ovario, en la tiroides, en el páncreas, en la vesícula biliar. Todos esos son lugares de adenocarcinoma. Cuando es el epitelio transicional, también se llama benigno papiloma, ¿sí? Como el de plano estratificado. Pero cuando es maligno se llama carcinoma de células transicionales o urotelia. De los hepatocitos, el benigno se llama adenoma hepatocitario y el maligno se llama hepatocarcinoma. Cuando las células se originan células originadas del neuroectodermo, como son los melanocitos, cuando es benigno se llama nevus melanocítico, cuando es maligno se llama melanoma. Cuando se originan de tejidos mesenquimales, como el fibroso, que sería el fibroblasto, si es benigno se llama fibroma y si es maligno se llama fibrosarcoma. En el caso del tejido adiposo, el benigno se llama lipoma y el maligno liposarcoma. Del tejido cartilaginoso, el benigno condroma y el maligno condrosarcoma. Del tejido óseo, el benigno se llama osteoma y hay muchos tipos de osteoma, y el maligno osteosarcoma, y también tenemos muchos tipos de osteosarcoma. Cuando se origina del músculo liso, el benigno se llama leiomioma, como les mostré antes en el útero, y el maligno leiomiosarcoma, que también lo puede producir el útero, solo que este da metástasis muy agresivo y este no. Del músculo estriado, como puede ocurrir en el miembro inferior, rhabdomioma es algo benigno, que es una rareza, es muy raro este tumor, y el rhabdomiosarcoma altamente agresivo. De las neuromas tenemos el benigno ganglioneuroma, maligno neuroblastoma. De la vaina de Schwann, la vaina de Schwann está formada por las células de Schwann que revisten los nervios, tenemos el neurilemoma y el schwannoma B, y como maligno tenemos el tumor periférico de la vaina nerviosa o schwannoma maligno, ¿sí? La diferencia es que este ya tiene muchas mitosis, crece después. De origen linfocitario se llama linfoma, ¿sí? Porque como benigno es un proceso inflamatorio, porque el linfocito es inflamatorio. Y como maligno tenemos las leucemias originadas en la médula ósea. Bueno, como verán es bastante larga la clasificación y a veces subdivide en esos tumores, es interminable. Cuando hablamos de carcinoma, carcinoma significa que se origina de un epitelio. Los epitelios asientan sobre la membrana basal, ¿sí? Acá tenemos un epitelio plano estratificado que tiene un carcinoma epidermoide in situ, fíjense. Epidermoide in situ, y acá tenemos epidermoide in situ con figuras coilocíticas. Esto puede corresponder a cuello uterino. Cuando ya el carcinoma se hace invasor, atraviesa la membrana basal, ya tenemos ejemplos de adenocarcinoma, fíjense, invasor, adenocarcinoma invasor, y acá tenemos carcinoma epidermoide que se dispone formando nidos con queratinización central, ¿sí? Estos dos son adenocarcinoma y estos dos son carcinomas epidermoides, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de carcinoma de células transicionales de vejiga, ¿sí? Fíjense acá cómo prolifera la célula tumoral, y acá tiene un eje conectivo vascular en el centro, ¿eh? Esto le está haciendo el soporte nutricional a esta célula, ¿sí? Después de tumor en profundidad, obviamente se hace como infiltrante, muy infiltrante, sólido. Después tenemos un tumor mixto, donde hay un componente mixto. Fíjense, si acá se ve una línea imaginaria, acá se ve de una forma y acá de otra, ¿sí? Acá como que es más epiteloide, acá más sarcomatoide. Acá tenemos un ejemplo de un carcinoma papilar de tiroides, donde forman estas papilas. Estas son papilas que tienen ejes conectivos vasculares en el centro, ¿sí? Y este es un carcinoma papilar de tiroides. Y el tumor borderline o limítrofe, que se da generalmente en el ovario, ¿qué significa? Que está como en el término medio de comportarse como benigno o como maligno. Y uno acá lo tiene que analizar en la microscopía y ver cuántas células hay, cuánto nivel hay de apipia, ¿no es cierto?, para analizar. ¿Eso por qué es? Porque no se quiere hacer un tratamiento de más, una quimioterapia muy agresiva, y se quiere ver si es un borderline, la terapia sistémica es más leve. Ahora, si es un invasor, se hace una quimioterapia mucho más fuerte. Con respecto a los sarcomas, dijimos que se originan a partir del tejido mesenquimal, puede ser tejido adiposo, tejido óseo, tejido músculo liso, músculo estriado. Acá fíjense un ejemplo de un fibrosarcoma. Esto puede ser o un fibrosarcoma o puede ser un leiomiosarcoma, ¿sí?
porque son células pulsadas, parecen células musculares lisas. Podría ser uno de los dos, ¿sí? Lo que hace la inmunoquímica para verlo. Ahora, cuando el sarcoma es de más alto grado, ya la célula se hace redondeada con mucha más atipia. Viene ese tipo de mitosis tripolar que tiene, ya es un sarcoma de alto grado, que muchas veces me puede confundir con un carcinoma, pobremente diferenciado, esto debo hacer histoquímica. Y acá ya tenemos un sarcoma de muy alto grado con células multinucleares, fíjense la atipia que tiene. Y acá ya tenemos ya un sarcoma donde está sintetizando ¿qué? Material osteoide y hueso, ¿sí? Entonces lo vinculamos más que nada con un osteosarcoma. Bueno, acá hay un ejemplito donde se ve el epitelio, prolifera la célula por las mitosis digamos, que tiene. Supongamos un ejemplo que puede ser la piel. Acá inciden que los rayos ultravioletas me generan mutación de los genes. Estimulan los prontogenes, bloquea los genes supresores, bloquea la endonucleasa que arregla el ADN y a la vez me genera mutación del P53. Se alteraron todos esos genes. ¿Qué hace? La célula se descontrola, prolifera y se hace un carcinoma in situ. Se invade la membrana basal y se hace un carcinoma invasor. Luego el carcinoma invasor se introduce en la vía linfática o hemática, viaja. En el caso de la hemática va a tener plaquetas y va a querer atacar el sistema inmunológico hasta que llega a un lugar donde sale esa célula tumoral y hace una nueva colonia. Y acá fíjense esquematizado que los vasitos sanguíneos, porque la célula necesita nutrición para poder crecer. Ejemplos acá, pulmón con metástasis, ¿sí? Fíjense acá. Acá tenemos la microscopía del pulmón, los alveolos, las estructuras alveolares, y acá la metástasis de un adenocarcinoma. Acá tenemos una microscopía de un ganglio. Esto redondo de acá son los folículos linfoides reactivos, y acá tenemos el carcinoma. Hizo metástasis en un ganglio linfático. Bueno, con respecto a la piel, recuerda las tres capas: la epidermis, que es el epitelio plano estratificado; la dermis, que es la parte vascular; y la hipodermis, que es tejido adiposo, principalmente. Los 5 estratos, ¿sí? Desde la basal, el espinoso de Malpighi, ¿sí? El granuloso, el lúcido y el estrato córneo, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué tenemos de acá por lo que vimos recién? Y que de acá de la epidermis se pueden originar carcinomas de los queratinocitos. Carcinoma epidermoide, carcinoma vasocelular; de los melanocitos, el melanoma maligno. En la dermis, ¿qué se pueden originar? Y bueno, del fibroblasto se pueden originar fibromas, fibrosarcomas, ¿sí? De las células musculares lisas que rodean las arterias se pueden originar leiomiomas, raramente leiomiosarcoma, ¿sí? Sería una rareza. De acá se pueden originar también linfomas T cutáneos, como es el linfoma primario de piel, ¿sí? Que se suele llamar micosis fungoide, pero no tiene nada que ver con los hongos. Se lo llama así, pero es un linfoma T cutáneo que se le dice micosis fungoide porque se pensaba que era un hongo, ¿sí? Y de la parte del hipodermis, que podemos tener un tumor frecuente benigno, el linfoma, y como un tumor maligno, el liposarcoma, ¿sí? Más allá de la hipodermis podemos tener acá el plano del músculo estriado, músculo esquelético, y ahí podemos tener también otro tipo de sarcomas, sarcomas de alto grado, rhabdomyosarcoma, ¿sí? Y más en profundidad que podemos tener el tejido óseo, que podemos tener ahí el osteosarcoma. Bueno, lesiones tumorales de la piel. ¿Qué tenemos? Carcinoma vasocelular y epidermoides originado de los queratinocitos. Melanoma maligno originado del melanocito. Micosis fungoide es un linfoma que se origina de los linfocitos T. Y tumores secundarios, que esto correspondería ¿a qué? A metástasis. Cáncer de mama que hace metástasis sin piel, cáncer de riñón que hace metástasis sin piel, ¿sí? Distintos tumores, una vez que se han diseminado en todo el cuerpo, pueden verse las metástasis en piel. Lesiones preneoplásicas. Hay lesiones preneoplásicas obligadas, que significa que sí o sí van a ir a un cáncer, como son el xeroderma pigmentoso, ¿sí? Donde tenemos una alteración, una mutación del ADN, de la endonucleasa que repara el ADN; la epidermodisplasia verruciforme, que es una alteración como si fueran formaciones verrucosas, con displasia, con alteraciones de los queratinocitos, que me va a llevar a la formación de un carcinoma epidermoide; y el hidroarsenicismo endémico regional, ¿sí? Donde por la intoxicación que se produce por el arsénico me va a llevar a un carcinoma epidermoide. Esto es algo que no se ve casi bien. Estas son las obligadas, ¿sí? Y las facultativas son las que me pueden llevar. Un ejemplo, un neurocompuesto. Esto es el lunar, que tiene a nivel de la unión dermoepidérmica
los nidos de melanocitos cuando tienen atipia. Ese nuevo compuesto que tenga esa leve atipia hay que vigilarlo porque me puede llevar un melanoma. Cicatrices por quemadura, la cicatriz por quemadura me puede llevar a formar un carcinoma epidermoide. Las úlceras crónicas también me puede llevar a la formación de un carcinoma epidermoide. ¿Por qué? Porque hay una alteración en la cicatrización y continuamente se está estimulando al queratinocito ¿a qué? A que repare la úlcera. Y ese queratinocito se está dividiendo. Entonces es una tierra fértil para que acumule mutación y se desarrolle un cáncer. ¿Sí? Por eso siempre vean todos los procesos inflamatorios crónicos. Cuando hay en relación a la epidermis me puede llevar a la formación de ¿qué? De un carcinoma epidermoide. Bueno, carcinoma vasocelular. Fíjense, la forma de este carcinoma vasocelular es una lesión nodular, ligeramente vascularizada en la superficie lisa, brillante. Y acá fíjense otro tipo de lesión, que es una lesión más como si fuera una lesión tumoral, plana, ¿sí? Como un poco infiltrante, ulcerada. Si ustedes comparan esto y esto, son muy distintos, pero los dos son vasocelulares. Lo tengo que confirmar ¿cómo? Viendo la microscopía. Y acá tengo la microscopía de un carcinoma vasocelular que voy a ver esas células neoplásicas epiteliales que hacen estos nidos de basaloides. Yo le digo basal, ¿por qué se dice basaloides? Porque parecen a las células del estrato basal, ¿sí? Con poco citoplasma eosinófilo, ¿sí? Miren, acá tienen nidos basaloides que hacen una empalizada periférica. ¿Ven como que tuviera rayos ahí? Eso es la empalizada periférica, ¿sí? Acá tenemos a menor aumento. Todo esto que ven acá es el carcinoma vasocelular. Y acá está la epidermis normal y piel normal. Estos son los márgenes de resección. Entonces ven acá, tipos de carcinoma vasocelular. Miren acá en el párpado. Miren acá en el surco, en la nariz, el borde lateral de la nariz. También en la nariz, también en la nariz. Miren cómo hay variaciones clínicas o macroscópicas de carcinoma vasocelular, ¿sí? Estos que ven este es de mejor pronóstico, este es de peor pronóstico, es muy infiltrante. Hay un tipo de vaso celular que se llama el metatípico que puede llegar a hueso directamente, ¿sí? Infiltra. No va a dar metástasis, pero puede llegar a hueso. ¿Qué es lo que hay que tener cuidado con esto? La exposición a los rayos ultravioletas, sobre todo por dónde, por la afección en el párpado, porque la cirugía va a deformar el párpado, y si el párpado queda deformado va a generar ¿qué? Erosiones, ulceraciones corneales. ¿Sí? Si nosotros en estas lesiones, de las lesiones tumorales, hacemos una impronta con los vidrios y lo ponemos en alcohol al 96%, después lo coloremos con hematoxilina y eosina, podemos llegar a ver esto, ¿sí? Que son las células desprendidas del tumor en la impronta. ¿Por qué se hace muchas veces la citología antes que la biopsia? Porque yo tengo miedo de ¿qué? De que esto no sea un melanoma, porque puede ser un melanoma melánico esto también, ¿sí? Y esto es un melanoma que puede tener pigmento. Los carcinomas vasocelulares pueden estar pigmentados, también pueden confundir, puede estar lleno de pigmento acá. Entonces me pueden confundir. Entonces el cirujano o toma la biopsia, hace la cirugía y duda el melanoma. Lo que pasa hay una cosa, que cuando uno entra a una cirugía tiene que saber si es un vasocelular o un melanoma, porque si es un melanoma hay que sacar con mucho más amplio margen y hay que analizar qué metástasis, porque el melanoma da mucha metástasis. ¿Se entiende esa parte? Sí, profe. Sí, sí. Bien. Carcinoma espinocelular o el carcinoma epidermoide es lo mismo. Tenemos etapas in situ que se llama, es lo mismo un carcinoma epidermoide in situ que no atravesó la membrana basal, solo que puede tener distintos nombres, enfermedad de Bowen en la parte genital, eritroplasia de Queda en la cavidad oral, papilomatosis oral florida al costado de la lengua, muchas veces que se suele dar pacientes HIV positivos, ¿sí? Y fíjense, acá tenemos la imagen de la proliferación in situ, ¿sí? Esta es la proliferación in situ de un carcinoma epidermoide. Carcinoma epidermoide ya invasor, fíjense esta lesión tumoral, ulceral de bordes sobrelevados, acá con cicatriz y también ulcerada, acá como una lesión plana pero levemente sobrelevada, acá como una lesión ulcerada e infiltrante, y acá muy extendida las manos, que este se suele dar con el arsénico, por la intoxicación por el arsénico. Estos serían carcinomas epidermoides invasores. Y cuando vemos en la microscopía, las células tumorales invaden,
forman estos prominentes nidos con la queratinización central. Fíjense acá la célula tumoral, cómo tiene el núcleo grande, uno bien hipercromático, otro más claro, vacuolado, el amplio citoplasma eosinófilo. ¿Por qué? Porque a pesar de todo sigue sintetizando queratina. Este cáncer sigue sintetizando queratina. Y si uno viera acá, bien a mayor aumento, vemos que los desmosomas todavía. ¿Sí? Bien, recuerden que el carcinoma epidermoide de piel, ¿sí?, no es tan agresivo como el de cuello uterino, el de esófago, el de vejiga que se puede dar, el de bronquios. Esos otros carcinomas epidermoides son altamente agresivos. Bien, con respecto a los melanocitos, hay que recordar en la histología que cada 9 queratinocitos hay un melanocito. La función del mismo es que sintetizar melanina, que es un pigmento pardo oscuro, que protege a las células, sobre todo los queratinocitos basales, los protege ¿de qué? De las radiaciones ultravioletas, que van a generar ¿qué? Mutaciones en su ADN. ¿Sí? Por eso van a ver que las personas de piel clara, ¿sí?, la raza blanca, es muy susceptible a la mutación y a hacer cánceres de piel, mientras que las personas de piel oscura, como tienen mucho pigmento melánico, están más protegidos de hacer cánceres de piel. ¿Sí? Fíjense acá para que vean eso que se ve como más clarito, esos son los melanocitos. Esos son los melanocitos. Ustedes dirán, bueno, pero están pegados uno con otro. Sí, pero en la relación general hay 9 queratinocitos y un melanocito. No están dispuestos de forma completamente ordenada. ¿Sí? Y acá fíjense, son esas áreas parduzcas del pigmento melánico que sintetiza el melanocito y lo va difundiendo en la parte basal. Bueno, el melanoma es una neoplasia maligna que se origina de los melanocitos, tiene una capacidad de invasión y poder metastásico a ganglios linfáticos y también por vía hemática, que va a ir a pulmón, cerebro, a todo el cuerpo puede ir el melanoma. Las lesiones clínicamente pueden ser nodulares, maculares, pigmentadas o no. Tenemos la variante amelánica del melanocito. Por eso, fíjense que hay tantas variaciones de la morfología que uno a veces no puede saber bien clínicamente si es un melanoma o no, porque puede estar viendo un vaso celular y se está confundiendo. Pero ¿qué va a tener el melanoma? Un crecimiento rápido. Eso es lo que me va a llamar la atención. Hay lesiones melanocíticas precursoras, como dijimos antes, lo que es el nevus melanocítico displásico con el componente de la unión. Y en la microscopía del melanoma, ¿qué vamos a ver? Formación de nidos o que se pueden disponer de forma difusa. Melanomas en otros sitios donde podemos tener en el sistema nervioso central, en el ojo, ¿sí? Hay casos raros en distintas partes, pero más que nada en el ojo y en el sistema nervioso central son zonas a partir de. ¿Qué analizamos nosotros en las lesiones melanocíticas? Analizamos cómo es esta lesión, si es asimétrico o si es simétrico, si el borde es regular o irregular, si el color es homogéneo o heterogéneo. O sea, si es asimétrico, pienso en melanoma. Si el borde es muy irregular, pienso en melanoma. Si es heterogéneo, con zonas más oscuras y más claras, pienso en melanoma. Y ahora acá lo más importante que se ve como el diámetro, el tamaño, pero es la velocidad de crecimiento. Si aumenta rápidamente de tamaño y yo veo que está creciendo rápido, pienso en melanoma porque está proliferando esa célula. Como lo mismo hablamos de que el melanocito está por encima de la membrana basal, tenemos un estadio in situ. Y ese estadio in situ de melanoma in situ se puede llamar léntigo maligno, melanoma extensivo superficial, melanoma lentiginoso acral o melanoma nodular. Todos estos melanomas in situ no pasaron la membrana basal. Y ustedes verán que a lo mejor parecen grandes, pero está creciendo en la superficie. En la superficie no pasa la membrana basal. Obviamente que va a llegar un momento que la va a atravesar. ¿Sí? Entonces, como es un tumor altamente agresivo, cuando estamos frente a estos tipos de lesiones, siempre que hacemos, las estudiamos, hacemos biopsias. ¿Sí? Acá para que vean, volvemos a comparar macroscópicamente o clínicamente cómo son las lesiones. Miren acá este tipo de melanoma, la forma que tiene, bien redondeado, superficie lisa, pero color pardo oscuro. Un melanoma subungual, ¿sí? Que si ese melanoma no se extirpa, sigue creciendo, destruye la placa unguial, vuela completamente la placa unguial, pero acuérdense que no solo destruye la placa unguial, lo más importante es hacia la profundidad, está invadiendo lo que es la dermis, la hipodermis, el músculo, inclusive el hueso. Entonces se invade en profundidad
y me va a empezar a hacer metástasis. Otro tipo de lesión de melanoma, fíjense, como se ve, y que hasta puede pensar que es una verruga, porque puede ser un melanoma amelánico. Y acá lo que es en el cuerpo ciliar del ojo, hay células con melanina, que le da el color, y acá se desarrolla un melanoma. Esta parte, eso corresponde a un melanoma, de otra forma. Bueno, acá para que vean melanoma subungual, uno tiene que hacer siempre diagnóstico diferencial con qué, con un hematoma subungual o con las micosis. Si hay un hematoma subungual, el paciente va a tener un dolor intenso y va a tener antecedente del traumatismo. Si es un hematoma, se va a reabsorber, ¿sí? Si es una micosis, generalmente va a haber unos trastornos alterados en la placa unguial, más engrosamiento, y va a haber micosis en las otras placas unguiales. Ahora, si es un melanoma, esto va a comenzar de pequeño y cada vez va creciendo más, creciendo más, creciendo más, y va infiltrando lo que son los rebordes periunguiales, ¿sí? Generando un proceso inflamatorio. Melanoma en la planta del pie, que generalmente se puede haber originado de un nevus melanocítico de la unión con displasia, y como está continuamente expuesto al roce, puede alterar y formar lo que es un melanoma. Otro ejemplo de un melanoma subungual, ¿sí? De casos muy avanzados. Obviamente que en estos casos no solo hay que hacer una buena amputación, sino hay que analizar que los ganglios que a donde son irrigados de la linfa, que estén o no estén comprometidos, ¿sí? Melanoma en melanoma en la planta del pie. Por eso es muy importante en la inspección que hagan ustedes en los pacientes y analizar los tipos de lesiones que tienen, ¿sí? Y siempre es importante dejar documentado si hay una lesión pigmentaria, qué medida tiene y en relación a qué fecha, ¿sí? Es fundamental eso. Ya vamos a la microscopía. Si vamos a la microscopía, acá vemos la célula melanocítica, que es neoplásica, que prolifera, ¿sí? Y fíjense cómo prolifera y forma estos nidos grandes, prominentes. Tiene un núcleo muy grande, núcleo muy evidente, color violáceo, ¿sí? Y el citoplasma grande también. Fíjense, parece como un melanoma in situ todavía, porque acá está la membrana basal, esta parte, ¿ven? Todavía no la sobrepaso. Y acá ya vemos un melanoma invasor. Si bien está cubierto acá por epidermis, acá en una parte del melanoma, ¿qué hizo? Empezó a crecer en profundidad. Y fíjense la diferencia de esta célula, que tiene mucho pigmento melánico y es fusada, es alargada. ¿Ven? Es chiquita y fusada. Fusada significa como alargadita, en relación a esta que es más bien globoide, redondeada, ¿sí? Fíjense, los dos son melanomas, ¿sí? Los dos son altamente agresivos, pero hay una diferencia de células. ¿Ven? Por eso nosotros cuando estudiamos las metástasis de los melanomas nos podemos encontrar con esto, pero no estamos seguros si es un melanoma o no, porque nos podemos encontrar con esto y no estamos seguros si es un melanoma o no. En este caso, ¿qué me orienta un poco más que podría ser melanoma? El pigmento melánico, ¿sí? Pero al ser fusada también puede confundir. Yo en el melanoma, ¿qué tengo que hacer? Analizar el tumor, ¿sí? Y ver qué nivel de infiltración tiene. Fíjense, acá está la epidermis, una vez que ya se invasó y pasa la membrana basal, tengo la dermis, y en la dermis están los vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Entonces acá yo corro el riesgo de que de hacer diseminación linfática y hemática. Por eso que se hace en una biopsia, se ponen los niveles de invasión, ¿sí? Están los niveles de invasión de Clark, ¿sí? Y también está el Breslow, que es que mide, ¿no es cierto? El Breslow mide en milímetros. Para mí, ¿por qué es más importante el Clark? Me gusta más el Clark, porque acá me está definiendo, fíjense, en qué nivel histológico está invadiendo, ¿sí? Esto, el nivel 1 confinado al epidermis, el 2 en la dermis papilar, el 3 que ocupa toda la dermis papilar, el 4 que ya es la dermis reticular y el 5 que ya va a la hipodermis, ¿sí? Entonces yo en un informe patológico voy a poner en qué nivel está. Cuanto mayor sea el nivel de invasión, mayor cantidad de vasos linfáticos o hemáticos pudo haber invadido la célula neoplásmica. Bueno, acá para que vean otro ejemplo, melanoma maligno, fíjense, células con mucha atipia, pero estas con mucho pigmento melánico, ¿sí? Y encima está cubierto por la epidermis, porque estos son tumores que muchas veces crecen hacia la profundidad. Y acá lo que tenemos, esto sería una inmunohistoquímica, esto puede ser una inmunomarcación con melaná, para marcar los melanocitos, o HMD45, que marca las proteínas de la melanina en el citoplasma. El núcleo no está marcado, pero sí el citoplasma, en el color pardo oscuro, por inmunohistoquímica.
Yo si tengo una metástasis en pulmón, en cerebro, en pie, en médula ósea, le hago la inmunohistoquímica, me marco un melanache, un M45, ya digo, esto es un melanoma, es la metástasis de melanoma. Se puede hacer impronta citológica, apoyando lo que es el virus y después coloreando, ¿sí? Se fija con alcohol 96%, se colorea para ver si es un melanoma o si es un carcinoma vasocelular. Vieron que la microscopía del vaso celular tiene células más pequeñas, y en este no, tiene células mucho más grandes, más aquí. Y acá para que vean pueden comparar la placa simétrica, ¿sí? La alteración de un melanoma infiltrante en el pie, ¿sí? Fíjense, lesiones altamente agresivas. Acá para que vean el melanoma acral de las extremidades, este en la placa subungual, acá bueno ya la vimos en la foto que estuve yo, y este de forma nodulosa. Otro a nivel de la placa subungual, ¿sí? Fíjense cómo ya el melanoma fue infiltrando y fue generando que daño acá reacciones inflamatorias cerca del recto ungual. Ahí también vemos la lesión, hay que analizarlo eso, medirlo, controlarlo. Bien, ¿estamos con eso? ¿Alguna pregunta? Sí, profe, buenas noches. Por ejemplo, cuando hay melanoma en subungual, ¿puede ser en pacientes jóvenes, menores de 20 años Sí, o entre sí, 20 y 30 años? sí, el melanoma te puede dar, perdón, pensé que ya había terminado y falta esto. El melanoma te puede dar en personas jóvenes, ¿sí? Tanto en la piel, es común que te lo dé. Chico de 17 años, 20, 25, te lo puede dar. Te lo puede dar en la placa a nivel de la subungual, te lo puede dar en la espalda, en la cara. El melanoma es el cáncer que dentro de los de piel te puede ocurrir a cualquier edad, no como el carcinoma epidermoide o el vaso celular, que son personas grandes. ¿Sí? Acá, esto es el esquemita para que vean cómo los rayos ultravioletas pueden influir, ¿no es cierto?, en la piel, alterarla. ¿Sí? El diagnóstico, clínica y epidemiología, recién lo que estamos hablando, el melanoma puede ocurrir a cualquier edad. En cambio, el vaso celular epidermoide, generalmente personas mayores, ¿sí? Siempre recuerden que el diagnóstico definitivo tiene que ser con la biopsia, ¿sí? Se puede hacer una citología de la lesión, ¿para qué? Para yo estar preparado frente a qué me presento, porque operar un carcinoma celular lo puede hacer un cirujano general, ¿sí? O uno que tenga poca experiencia en la parte oncológica, pero un melanoma lo debe operar un cirujano especializado en la parte oncológica, ¿sí? Y lo que se tiene que hacer siempre, control de los márgenes quirúrgicos intraoperatorios, sobre todo en el melanoma, ¿sí? Porque una vez, el problema es que si ustedes operaron un melanoma, sacaron con mal límite quirúrgico, se disparó la metástasis pulmón, ya cuando lo quieren volver a intervenir dentro de 2 semanas o 20 días, ya la metástasis en pulmón contraindica la cirugía, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, ¿alguna otra pregunta? Profe, yo quiero hacer una pregunta. Cuando hay un tumor en el páncreas, Sí. antes de operarlo, porque, o sea, yo siempre tengo entendido que el páncreas, si hay un tumor, no se toca. No Antes se de operar, toca. Sí, se toca. ¿Cómo no se toca? ¿En qué o sentido? sea, que no se puede operar, que no es No, operable. no, están equivocados. No, se opera, sino yo veo mucho páncreas, veo muchísimo. Bueno, Porque esa es una idea antigua que ha quedado hace mucho tiempo atrás, cuando sí, no existían las tomografías o no toda la gente tenía acceso a una tomografía. Hoy claro. en día todo el mundo tiene acceso a una tomografía. ¿Sí? Antes de operarlo, Sí. no se hace un estudio, una resonancia o el estudio que tiene que hacer para ver si no hizo metástasis. Siempre, a ver, vos siempre antes de operar algo oncológico vas a hacer una estadificación del paciente porque te lo pide el anestesista. El anestesista no va a hacer una anestesia a una persona que tenga un tumor en el cerebro y se le muere el paciente en la cirugía o que tenga metástasis en el pulmón y se le colapse el pulmón en la cirugía. El anestesista te pide que esté el pulmón libre y el cerebro libre de neoplasia, de metástasis, para hacer la cirugía, porque si no se va a morir el paciente, se va a descompensar. Por ejemplo, y en un cáncer de páncreas que hizo Sí, metástasis, después de la operación hizo metástasis en el hígado. sí. ¿Qué tiene? ¿Por qué no se hizo un estudio antes para saber si había metástasis en el Lo que hígado? pasa es que seguramente lo hicieron. El tema es el siguiente.
suponete, vos tenés un tumor de páncreas, encontraste un tumor, el tumor de páncreas se puede manifestar porque da clínica, ya sea que hay una obstrucción del colédoco y sube la bilirrubina, que es un síndrome Sí, coledoso, bilirrubina alta. claro, porque estaba en la cabeza del páncreas. El tumor estaba en la cabeza del páncreas, comprimió el colédoco, hizo un síndrome coledociano y todo eso le genera inflamación del hígado, distensión de la vesícula, aumento de la bilirrubina, las transaminasas, todas esas cosas. ¿Qué haces ahí? Le haces una imagen al paciente, porque vos estás pensando, ¿tiene cálculo enclavado o tiene un tumor? Ves el tumor en la cabeza del páncreas. ¿Qué haces normalmente? Una punción guiada por tomografía y sacas un cilindrito muy pequeño para confirmar que es cáncer, ¿sí? Si no sacaste material o la biopsia no sirvió, lo mismo lo tenés que operar a ese paciente. Porque ese paciente tiene ocluido el colédoco y hay que desobstruirlo, porque la bilirrubina le dice que tiene tóxica, ¿sí? Cuando se saca la cabeza del páncreas, sacas cabeza de páncreas con duodeno. Se llama duodenopancreatectomía, se sacan los dos, ¿sí? Y le dejas al paciente que el cuerpo y la cola del páncreas, ¿está? Bien. Sí. Ahora, vos sacaste el tumor primario, pero vos no sabés si se fueron celulitas por ahí, por vía sanguínea. No lo sabemos, ¿entendés? A lo mejor han escapado y se manifiestan, y si vos haces a lo mejor un estudio de imagen en el cerebro, no vas a ver nada, porque la resolución de las imágenes es hasta una medida. Si vos tenés 10 células en el cerebro tumorales, no las vas a ver por imagen, no se ven. Ahora esas celulitas se escaparon antes de la cirugía y con el tiempo van a crecer. Pero yo al hacerte el informe del cáncer de páncreas, ¿qué tengo que buscar en la microscopía? Si hay invasión vascular o linfática. ¿Para qué? Para que le hagan la quimioterapia, porque ya vamos a estar sospechando que se diseminaron células tumorales. ¿Se entiende? Sí. Bien. Bien. Ahora todo lo que es métodos de imágenes, se hace chequeo, se hace control, está mucho más desarrollado y casi todas las personas tienen acceso a eso, ¿cierto? O sea, el que no tiene mutual va a un hospital público y tiene acceso a una tomografía, resonancia, digamos, se opera muchísimo el páncreas y se tienen muy buenos resultados, ¿eh? Muy buenos resultados. Bueno, ¿otra pregunta? Pero, profe, haciendo metástasis, después de la operación, haciendo metástasis en el hígado, Sí. ¿qué pronóstico tiene? Claro, pero vas a tener que, vos me estás hablando de cáncer de páncreas, tenemos que ver si es un adenocarcinoma ductal, si es acinar, el grado, si es bajo grado, alto grado, porque no es que queda todo en cáncer de páncreas, tenés que ver si es carcinoma, y si es carcinoma, si es adenocarcinoma, si es ductal o lobulillar, o acinar, perdón, si es de bajo grado o si es de alto grado, ¿está? Inclusive, ¿sabes que la estudié? ¿Viste cuando yo les mostré las mutaciones de los broncogenes y los supresores? Se estudia eso también en los cánceres, las mutaciones de los genes. Entonces ahí recién podés ver de qué pronóstico podemos hablar. ¿Me entienden? Sí, sí. Es como supongamos que yo les diga, usted me pregunta, el paciente tiene cáncer de piel, ¿qué pronóstico me dice? Y me tiene que decir qué cáncer de piel. Porque si es un vaso celular, yo le voy a decir, el pronóstico es bueno. Ahora, si es un melanoma maligno, yo le voy a decir, es malo. Pero ojo, dentro del melanoma maligno también, el melanoma se subclasifica por las células y por las mutaciones que tiene. Porque hay algunos que andan bien con el tratamiento de la quimioterapia. ¿Me entiendes? Sí, sí, profe. Bien. Lo que pasa es que es más complejo de lo que uno cree. Uno cree que simplifica, no, es muy complejo. Y también depende de la edad del paciente, las ganas del paciente, la situación nutricional del paciente, todo el componente, el factor hereditario del paciente, la parte psicológica o el estrés del paciente, todo eso se suma. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profesor, disculpe. Sí. Después, el tratamiento posterior a que se detecta el cáncer, el radioterapia, Sí. ¿en qué parte de la célula afecta? No, ¿cómo? No entiendo la pregunta. Cuando se está haciendo el tratamiento posterior al cáncer, cuando ya se saca, Bien. Claro, ¿cómo afecta la radioterapia a la célula? Mira, un ejemplo. Si vos tenés un cáncer de mama, ¿sí? Bien, vos operás, sacas el cuadrante.
yo le digo al cirujano, a ver, el tumor está a 1 milímetro o comprometía un límite del ese cuadrante de mama. Entonces el cirujano piensa que a lo mejor quedó alguna celulita y le hace la radioterapia ahí a la mama. Porque la radioterapia es tratamiento local, ¿sí? Irradia ahí, ¿sí? Para matar esa celulita que quedó, ¿está? Del límite comprometido. Ahora, si yo le digo al cirujano, hay metástasis en ganglio linfático, uno está pensando que de un ganglio linfático pasó a otro y ya pasó a sangre. O si yo le digo en la microscopía veo invasiones vasculares, está pensando que ya se fue por vía hemática. Entonces, ¿qué están pensando de que ese cáncer ya se fue a pulmón, se fue a médula ósea? No que se fue mucho, que se fueron algunas celulitas que se escaparon, ¿sí? Pero esas poquitas que se escaparon, ¿cómo las vas a matar? No podés irradiar todo el cuerpo. ¿Qué haces? Le das la quimio